Contexto económico. Está con nosotros Daniel González, economista, y platicamos contigo y te escuchamos sobre todo. Daniel, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Marcela? Buenos días al licenciado Juan y a los radioescuchas de Contexto. Pues bien, esta semana, Marcela, nos topamos con la noticia de que los salarios mínimos se incrementaron un 10% en nuestro país, pasando de los 80 pesos a los 88, cerrando cifras. Es importante esta información porque estamos hablando de un incremento salarial en los mínimos del 10% cuando la inflación se espera al cierre del 6.5%. Desde hace muchos años los salarios no estaban creciendo por encima de las variaciones en la inflación, y es parte del problema que hemos tenido en el país por algunos años. En la década de los 80 lo que se hacía era el concepto de indexar los salarios a los procesos inflacionarios, es decir, si la inflación se disparaba, pues los salarios se incrementaban por decreto, y esto ocasionaba más problemas en la inflación, y de hecho fue algo que sucedió prácticamente en toda América Latina, Brasil, Argentina, México. En un año en nuestro país tuvimos casi un incremento inflacionario del 300%, pues parte por este tipo de decisiones. De ahí el temor a incrementar los salarios de manera constante y por encima de las variaciones inflacionarias, pues por el problema de espiral que se daba en la economía, sobre todo mexicana. Sin embargo, la diferencia de los años 80, lo que se presenta ahora, tiene que ver con que el salario está ya completamente desvinculado de pues las condiciones de vida de los mexicanos, ¿no? El tema de el progreso social quedó prácticamente dislocado del comportamiento económico, y esto tiene mucho que ver con las correlaciones de fuerza, Marcela. Cuando las negociaciones salariales se dan, tiene que ser entre gobierno, tiene que ser entre empresarios y tiene que ser entre sindicatos. Los sindicatos, al volverse corporativistas, al tener espacios en diputaciones locales, en senadurías, los líderes, por supuesto, ¿verdad? En diputaciones federales, pues se llegan a las decisiones de gobierno, y esto generó que el salario se fuera quedando cada vez más atrás y que no sirviera de mucho para satisfacer las necesidades básicas de los mexicanos. Hoy la situación se volvió tan difícil que es el mismo sector empresarial quien toma la decisión de incrementar por encima de la inflación los salarios, y esto no es cosa menor, ¿no? Cuando de manera natural el empresario pugna porque no se incrementen los salarios y poder ser más competitivos en un escenario de mercado, ¿no? Esto es lo que se ha venido presentando en los últimos años en la economía mexicana, y a lo que por mucho tiempo le decíamos tener miedo, que eran estas políticas populistas que poco coadyuvaban a la actividad económica en nuestro país. Sin embargo, vemos que las condiciones hoy son distintas. Ajá. Daniel, fíjate que desde el arranque de tu participación la mañana de hoy con nosotros me hiciste ver las cosas de manera diferente en función del aumento del salario mínimo, porque hemos venido diciendo aumentó 8 pesos, que son 8 pesos, que puedes comprar con 8 pesos, ya sabes la reflexión que se hace a partir del aumento, y tú nos dices aumentó el 10%, un aumento del 10% tampoco es que sea nada desdeñable. De acuerdo, ¿no? Y la otra condición que también debemos de considerar, por supuesto, es que ese incremento del 10% ya se lo comió el famoso gasolinazo de principios de año. Es cierto lo que tú estás mencionando en el sentido de que esos 8 pesos alcanzan de poco. Sin embargo, la condición que estamos considerando es que prácticamente en este país no veíamos que los salarios crecieran por encima de la inflación. No quiere decir que esto sea suficiente para poder resolver el problema del nivel de vida de los mexicanos. Tendrían que pasar muchos años con esta condición para que en verdad estuviéramos viendo un efecto positivo en la dinámica económica de nuestro país. Y el otro factor que debemos de considerar es que también es parte de la presión de la negociación del Tratado de Libre Comercio, en donde Estados Unidos y Canadá consideran que es hasta cierto punto desleal las condiciones de competitividad que tienen las empresas mexicanas pagando salarios tan bajos. Por lo menos así lo presentan, y que eso les genera pues problemas en sus estrategias económicas en aquellos países. Ajá. Lo que es una realidad es que estamos viendo que el tema de los salarios y el mejor nivel de vida de la población es un tema fundamental en las decisiones económicas
y no estamos hablando simplemente de instrumentos de tasas de interés, de tipos de cambio o de variables macroeconómicas que tienen poco sentido para la población. Uh-huh. Sí, efectivamente. Y bueno, y por otra parte, bueno, ya ante la partida inminente del señor Carstens, dice que los empleos son de baja productividad, nada nuevo, lo hemos venido platicando un montón de veces, y entonces cuando festinan la cantidad de empleos que se han generado, dicen que el Enrique Peña Nieto es el sexenio del empleo. Sí, pero, ¿no? O sea, sí, está bien, generaron empleos, pero ¿de qué calidad? Realmente, qué tanta productividad, qué tanto incrementan a la riqueza palpable del país esta cantidad de empleos, o si solamente es cubrir con una cuota, y si realmente nunca vamos a alcanzar a tener los sueldos que se necesitan para contrarrestar pues todo esto que tiene que ver con la inflación, las alzas a los precios del consumo, del consumidor efectivamente, donde se habla que en la primera quincena de noviembre hubo un aumento del 0.92%, y bueno, tendríamos que sumarla para poder darnos cuenta a qué niveles ha llegado la inflación este año. Marcela, ese tema que tú estás planteando es el principal problema de la competitividad de nuestro país en los mercados internacionales. Cuando otros países basan sus modelos de competitividad internacional desde el tema ideológico, como Corea del Sur, desde que las decisiones de política económica las tomen las principales organizaciones, desde una visión de integración a la clase trabajadora en las visiones de estrategias competitivas, además del desarrollo de sectores de alta tecnología y nuevas tecnologías, o el modelo norteamericano que se basa a través del consumo y el desarrollo del emprendedurismo y el arriesgarse en sectores de innovación tecnológica. En México nuestro modelo económico se basa en, básicamente, mano de obra barata más materia prima barata. Entonces, cuando nosotros tenemos bajos salarios, pues es la visión de competitividad que se suele tener. Sin embargo, esta visión no integra precisamente la parte de que estos bajos salarios se derivan de la baja calidad de los empleos que se están generando en un país, y esto es producto de que tú no estás desarrollando ciencia y tecnología, que tú no estás desarrollando un modelo educativo que funcione para desarrollar nuevos emprendedores, para que surjan nuevas empresas. Tú no estás desarrollando una verdadera política industrial con desarrollo de proveedores, ni desarrollando sectores estratégicos, ni de veras buscando en sectores de innovación que le permitan generar empleos de mejor calidad y mejor remunerados a la economía mexicana, ¿no? Estamos hablando ahorita todavía del tema de las reservas petroleras, de la reforma energética, cuando la mayoría de los países del mundo están viendo ya energías de otra naturaleza, por dar un ejemplo. Claro, porque de nada sirve reconocernos como una región, por ejemplo, aquí en Coahuila, potencialmente rica en energía eólica, si no tomamos cartas en el asunto al respecto, o no abaratamos la tecnología innovadora como los paneles solares para producir electricidad. Entonces, ahí hay muchas situaciones que tendríamos que considerar. Yo recuerdo cuando entró Fox en el 2000, que una de las grandes cuestiones que se formulaban era: ¿cómo estás ahora con tu economía? ¿Has podido comprar un coche? ¿Has podido comprar una casa? ¿Cómo ha mejorado tu calidad de vida? Y en el sexenio de Fox, y tú lo recordarás mucho mejor que yo, históricamente en materia económica, hubo mucho más mexicanos que les fue un poco mejor, que mejoraron su calidad de vida. Ahora mismo, tal vez la gran pregunta sería: ¿te alcanza para comprar lo que comprabas hace 5 años, hace 6 años? ¿Te alcanza para tener el mismo nivel de vida? Porque creo que ahí también hay un deterioro sustancial. En esa situación está el reconocimiento de la necesidad de tener que incrementar los salarios mínimos por encima de las variaciones de inflación, como fue este año y como fue el año anterior. La realidad es que el poder adquisitivo del mexicano se ha venido deteriorando de manera significativa, y en un comparativo con los países de Latinoamérica, en donde el crecimiento del salario ha sido ínfimo comparado con otros países del mundo. Cuando tú checas, sobre todo de América Latina, que es con quienes nos podemos comparar en términos de niveles salariales, cómo estamos, ¿no? Pero también la otra parte es que
cuando se empezó a vivir este proceso en la década de los 80, la decisión que se tomó fue abrir las fronteras para que llegaran productos de otras partes del mundo a más bajo costo, poder controlar la inflación y evitar que la población perdiera el poder adquisitivo, ¿no? Sin embargo, ahorita en un escenario de apertura económica en donde se está cuestionando precisamente la participación o la viabilidad de México en el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, surgen nuevamente presiones inflacionarias que han estado afectando durante todo este año y el año anterior el consumo de los mexicanos, que definitivamente sí no ha podido recuperarse, al contrario ha venido deteriorándose con el paso de los años. Así es. Todavía no hay humo blanco en el relevo del señor Carstens. ¿Perdón? ¿Todavía no hay humo blanco en el relevo del señor Carstens? No, parece que lo que se está escuchando es que va a ser una persona de manera interina hasta que se tome la decisión. A mí me parece que algo que está funcionando, y sí me parece muy bien en términos de políticas económicas, que es el funcionamiento del Banco de México, esté ante esta incertidumbre. Los mercados ya deberían de saber quién va a ser el relevo para evitar futuras variaciones, ¿no? En los mercados, de tipos de cambio, de tasas de interés, que generen inestabilidad en el mercado, ¿no? Claro. Y no tenemos todavía una noticia concreta. Daniel, parece que todo se vuelve lo electoral, ¿no, Marcela? Pues el 3 de diciembre para ver quiénes son los candidatos oficiales. Absolutamente todo. Déjame preguntarte algo. Este reposicionamiento del peso frente al dólar, ¿tiene alguna explicación o siguen siendo los dólares que entran a subasta? Me parece que tiene que ver con el tema de la incertidumbre que se está viviendo ahorita, porque pues no se llegó a un acuerdo bien definido en la negociación en esta quinta ronda de negociaciones. Me parece que todavía los mercados están un poquito a la expectativa de quién va a ser nombrado el nuevo gobernador del Banco de México, y en este escenario pues tenemos este tipo de comportamiento de alguna manera que ha estado marcado por bajas y altas, ¿no? A mí me ha parecido que estas 2 semanas tenemos tipos de cambio por arriba, tipos de cambio por abajo, y que no dan una realidad significativa de cómo se está comportando la economía mexicana. Ajá, ¿tienes alguna predicción, sin que necesariamente tenga que quedarse en relación a concretarse en relación a cómo va a cerrar el peso frente al dólar este año? Daniel, bueno, ¿tienes alguna predicción de cómo va a cerrar el peso frente al dólar este año? Yo me quedaría con el dato que nos estaban dando los criterios de política económica, que cerrarían en los 18.80. Me parece una cifra muy viable al cierre de este año. Esperemos que no se vaya más allá de eso. De por sí ya me parece un poquito alto, ¿no? ¿18.80? 18.80. Bueno. Daniel, pues ahí. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por traernos este contexto económico. Nos dejas un punto de contacto. Estoy a sus órdenes como danerto@hotmail.com. Muchas gracias y buenos días. Gracias.